A continuación nos va a hablar Igor Andrukevich, licenciado en periodismo, investigador en historia y filosofía política, directivo de Cariátides desde 1981 y presidente de esta entidad desde 2003. ¿Hace falta usar esto o se oye mejor así? ¿Con esto? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, nosotros hoy en realidad no es que celebramos, sino recordamos, rememoramos varias cosas. Una cosa es el OJI, que nosotros, Cariátides, desde hace 40 años que existe, lo rememora todos los años, que fue la fecha cuando la palabra no, que le dijeron a los nazis, el gobierno griego en aquella época al inicio de la Segunda Guerra Mundial. También celebramos hoy 40 años de Cariátides. Es una asociación filohelénica, quiere decir, no es una asociación de griegos, por ejemplo, yo no soy griego, pero es una asociación de gente que ama a Grecia y sobre todo que ama a su cultura y ama a sus valores que están en origen de prácticamente la civilización actual del mundo, a veces postergadas, a veces mal interpretadas, pero está en el fondo de todo esto. Entonces, nosotros celebramos estos 40 años de trabajo arduo. Yo mismo pertenezco a esta organización hace 38 años. La fundadora era una griega, esposa del, o mejor dicho, viuda en aquel momento del agregado cultural de Grecia, Angélica Palaskevaidis, y ella, de todas las maneras, quiso propagar los conocimientos sobre la cultura y sobre los valores del helenismo, desde la antigüedad hasta el día de hoy, pasando por antigüedad, medioevo y actualmente. Y yo creo que se dieron más de 500 conferencias, yo no tengo la lista, acá Jerry tiene, Briones tiene la lista completa, pero yo creo que son más de 500 conferencias, que no es fácil darlas, mayormente sobre historia de Grecia, filosofía de Grecia y arte. Bueno, el problema de Grecia es un problema siempre actual. Inclusive hoy es también actual. Porque nosotros vivimos dentro de los valores que nos marcaron los griegos, que son, podríamos enumerar algunos, por ejemplo, el alfabeto. El alfabeto latino es un derivado de la parte occidental del alfabeto griego. El alfabeto cirílico, o sea, ruso, búlgaro, serbio, es directamente derivado del alfabeto griego. Y también en algunos países de Asia se usa este alfabeto. Juegos Olímpicos son derivados de Grecia, fueron primeros juegos en 756 a.C. Medicina, nosotros damos hace muchos años un mes conferencias en la Facultad de Medicina, Cariátides, donde habla de muchos valores de medicina ya en antigua Grecia, y yo este año, por ejemplo, hablé sobre el juramento que se da, todavía hoy los médicos dan juramento que se da, que fue ya establecido en Grecia en el siglo IV a.C. Historia empieza con un historiador griego, la filosofía empieza con Tales de Mileto en Asia Menor, que también era Grecia, y prosigue con Platón, con Sócrates, con Aristóteles y con Pitágoras en Italia, que también era parte de Grecia. Es muy importante esto, yo siempre lo digo, Grecia no es esta parte de la península balcánica que es hoy Grecia.
Grecia era esta parte, todas las islas, toda la costa de Asia Menor, que hoy es mayormente Turquía y en parte Líbano, y también todo el sur de Italia al sur de Nápoles. Esto era Grecia. Y estudios genéticos actuales mostraron que todos los italianos al sur de Nápoles tienen un ADN griego. Tienen más ADN griego que los griegos de Grecia. Esto era Grecia. Entonces, Grecia era una cosa muy importante en medicina, en filosofía, en alfabeto, en muchas ciencias, en muchas tecnologías, pero sobre todo en la política. Porque nosotros hoy hablamos mucho de la democracia y de cosas parecidas, hablamos de dictadura, esto es palabra latina, pero hablamos de tiranía, que es una cosa griega, no es una palabra de origen griego, pero es que se usó en Grecia, hablamos de monarquía, de aristocracia. Todo esto son conceptos que fueron barajados e inventados en Grecia. Y el gran historiador o especialista en historia, Arnold Toynbee, inglés, aunque Ortega y Gasset, filósofo español, dice que él es helenista, que él no es historiador de todo el mundo, aunque él escribió historia de todo el mundo, pero que él es especialista en Grecia, en el helenismo. Él tiene una obra que fue editada póstumamente, y él dice que el helenismo no es una cultura, es una raíz de varias culturas, y que es un conjunto de valores que más de todo se expandieron en el mundo entre todas las otras cosmovisiones que hubo. Más de todo por el territorio. Él dice desde Gibraltar hasta las islas de Japón. Y también más tiempo, porque nosotros calculamos, digamos, que el helenismo como tal lo empezamos a derivar a partir del año 1000. Aunque Odisea y Ilíada hablan del año 1200, pero digamos que una vez que se superó la cultura micénica, que era una pseudomorfosis, digamos, era la vida griega metida por fuerza en formas no griegas, que eran las griegas micénicas y cretenses, una vez que se superaron estas formas ajenas a lo griego y empezó a elaborarse un espíritu puramente griego dentro de formas griegas. Esto era más o menos entre el año 1000 y 1800, que se crearon alfabetos, que se creó los Juegos Olímpicos y se empezó a crear también la forma política. Aristóteles, en su famosa Historia de la Constitución de Atenas, él dice que empezó la democracia en la época de Teseo. El Teseo es una figura semi-mitológica y como todas figuras mitológicas, siempre hay confusiones cronológicas. Hay algunos hechos del año 1200 que se refieren a Teseo y hay otros hechos que son del año 1050, también se refieren a Teseo. Pero de cualquier manera, la fundadora de Cariátides, ella decía, siempre decía, dice que no tenemos que olvidar que lo principal de los valores helénicos que dieron origen a toda una serie de culturas fue la postura de Teseo, que dijo que en lugar de la venganza tenemos que hacer imperar a la justicia. Hoy esto se olvida y esto demuestra la decadencia. La humanidad está progresando cuando se ajusta a esta premisa de Teseo y va degenerando y está en crisis cuando se olvida de esta premisa o le da la espalda. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta cultura griega, el helenismo que nosotros queremos explicar y estamos explicando hace 40 años, modestamente, porque no pretendemos hacer ninguna clase de profetas, estas son cosas sabidas. Nosotros tratamos de explicar y de hacer conocer un poco mejor algunas cosas que no se conocen tanto muy bien, sobre todo también en el arte. Yo me ocupaba bien siempre de explicar la parte
de la historia política. Por ejemplo, en la misma democracia. Nosotros, Aristóteles, por ejemplo, dice que la democracia por primera vez aparece con Teseo. Pero él usa, en la misma frase, usa una vez palabra demos y otra vez usa palabra oclos. Oclos quiere decir turba, populacho. Y demos, nosotros decimos que es pueblo. En realidad demos viene de la raíz di, de, en alemán teil, en inglés dil. Nosotros en español dividir, di o de. El ruso es delich, dividir. Es una división del pueblo que en alguna parte de España y de América se llama parroquia. Entonces eran parroquias que las establece Clístenes, que era jefe de la polis de Grecia, de Atenas, del año 508 más o menos. Él divide toda la polis de Atenas en 100 demos. Y en estas demos, cada año se elige un representante, pero se elige no por elección, innecesariamente, sino que también se elige a veces no por selección, se elige por voto, por habas. El que saca haba de otro color, este es el delegado del demos de los 100 delegados electos por los demos, de los cuales también por habas después se eligen los 10 arcontes que forman parte del gobierno de Atenas. Pero yo tengo 10 minutos de tiempo, no se puede decir mucho. Yo lo que quiero decir que la idea central, esto lo dice Mommsen en su famosa obra de Historia de Roma, que dice la idea central de Roma fue imitar la idea central de Atenas, que es unión, que antes los estados todos eran familiares, tribales. Una familia grande era un clan grande o varios clanes era una tribu. El jefe de la tribu, el gran padre, el patriarca, era el jefe. Pero el estado político que nace con Grecia es una unión o de varias tribus o de gente que huyó de estas tribus, por ejemplo, como fue Roma, que es en Rusia, en el sistema que llama de los cosacos. Cosacos son gente que huyó, que se pudrió de los políticos de distintos lados y se juntan y dicen, vamos a vivir juntos. Y este deseo de vivir juntos, pero en justicia, es lo que llama Mommsen sinetia. En la pronunciación alemana dice sinoitia. Sinetia quiere decir equia, ecos es casa, oikos. Entonces es lo que dice Ortega, ayuntamiento. Ayuntamiento de gente y de casas. Esto es polis. Y cuando una cantidad de gente, no de una tribu, de varias tribus, huidas de todos los lados, se junta y construye una serie de casas y deja adentro un lugar para foro, para reunión de gente. Y la gente se reúne y quiere dirigir sus destinos conjuntamente. Y entonces, este es el primer paso que lo hace Teseo, porque Teseo era rey de Atenas. Creo que era rey número 12 o 13, así que ya hubo bastantes reyes desde el año 1500. Pero él, por primera vez, dice Aristóteles, él toma en cuenta el elemento popular. Porque antes el Estado había un rey y había una aristocracia que iba a la batalla y que decidía todo. Pero él toma en cuenta a la gente. Y así también en Roma, Rómulo se llama Quirinus, co-vili, junta a la gente. De ahí viene co-vilia, después se abrevia y se dice curia. Es una reunión de gente. Es interesante que en idiomas eslavos, ruso, serbio, búlgaro, se llama sabor, concilio, por ejemplo, eclesiástico se llama sabor. Es decir, so-vili, savirach, juntar. Es juntar a la gente y es un factor político. Así que hay un jefe, hay un pueblo, y hay unos jefes que ayudan al gran jefe y estos jefes están elegidos por el pueblo de abajo. Esto es el sistema de la democracia que se va desarrollando más o menos desde Teseo, 1100 más o menos antes de Cristo, hasta Clístenes, que se perfecciona. En el interín nosotros en Grecia tenemos varios grandes arcontes
por ejemplo, Dracón, que dice no puede existir una democracia con crímenes. Él dice los criminales deben ser exterminados y tirados vivos al mar, para que no haya necesidad de enterrarlos y profanar la tierra sagrada de Atenas. Así que el ladrón es tirado al mar para que no profane la tierra. Esto es legislación del Dracón, por eso dice leyes draconianas. Él decía los ladrones, los delincuentes y todos ellos al mar. Y otro es Salón, que él dice, él escribió una constitución en versos, y él dice, ya me da la señal que no puedo hablar más, entonces corto, pero déjenme decir dos frases. Salón dice que quiero establecer la justicia entre los pobres y los ricos. Sin esto no hay tampoco democracia. Y de esta cultura helénica derivaron 4 culturas hoy, por esto termino, que es la cultura europea occidental, la cultura norteamericana, la cultura latinoamericana y la cultura ruso-serbia, griega. Entonces son 4 culturas que todas son helenísticas, derivan de Grecia, y todo el mundo de hoy gira dentro de estos valores que se establecieron hace tantos años atrás. Gracias, disculpen que me pasé.